Hoy hablamos de clásicos para apoyar y participar en la iniciativa de Daluna Books. La iniciativa es Octubre Clásicos. Os voy a dejar aquí abajo su perfil de Instagram y el hashtag de la iniciativa Octubre Clásicos. ¿De qué va esto? Pues su nombre lo dice muy bien, lo dice todo. Durante el mes de octubre se van a leer y se van a recomendar libros de literatura clásica, libros clásicos, usando este hashtag. Si os pasáis por su perfil, por el perfil de Daluna Books en Instagram, vais a poder ver todo lo que la gente ha compartido allí y todo lo que ella está subiendo. Y aparte está en su canal de YouTube. Bueno, pues ¿qué he hecho yo para participar en esta iniciativa? Pues hacer una charla con mi amigo Irra hablando de clásicos. Un vídeo en formato podcast, una charla muy tranquila, los dos sentados en un sofá, tomándonos un té y hablando sobre clásicos. Yo solo puedo decirle a Irra muchas gracias por participar conmigo en esto, por apoyarme. Ya algunos le habréis visto en el vídeo que hicimos de las adaptaciones literarias al cine, y es que, bueno, es que a Irra pues da gusto escucharle. Entonces, bueno, espero que os guste. Y si queréis en los comentarios me podéis comentar qué os parecen los clásicos que hemos comentado, o mejor, nos podéis decir qué clásicos nos recomendaríais. Muchas gracias y espero que os guste. Leer es un viaje. Bienvenidas y bienvenidos, esto es... Leer es un viaje. Gracias, Irra. Gracias a ti por invitarme otra vez. Como hemos contado antes, bueno, como he contado yo antes en la entradilla, hoy hablamos de clásicos y estoy con mi clásico favorito, Irra. Eso a lo mejor me pone mucha edad, ¿no? Pero bueno. Creo que los dos ya podemos ser clásicos. Sí, un poquito. No tanto, pero clásico contemporáneo, dejémoslo ahí. Ahí está. Sí. Hemos tenido antes un pequeño debate, que es ¿qué es para nosotros un clásico? Para mí, un clásico, la definición es un libro que ha perdurado en el tiempo y que ha podido influir en más de una generación, en 2, 3 generaciones, por lo cual, para mí, La Casa de los Espíritus podría ser un clásico. Irra ahí tenía un poquito más de duda. Entonces, Irra, cuéntanos a todos y a todas, ¿qué es un clásico para ti? Bueno, en primer lugar, la palabra clásico proviene de la antigüedad y se refiere a un periodo concreto de la civilización griega. Entonces, se habla mucho de clásico cuando nos referimos a obras literarias que tienen que ver con la antigüedad grecolatina, pues tales como poemas épicos como la Ilíada o la Odisea, las tragedias griegas, las comedias romanas de Plauto, o por ejemplo pues las Metamorfosis de Ovidio. Luego también el significado de clásico también se le atribuye a obras literarias que, aunque tienen varios siglos de antigüedad, pero que han seguido permaneciendo y siguen teniendo trascendencia a través de los años y de los siglos. Estamos hablando, por ejemplo, podemos irnos al Siglo de Oro, o con Calderón de la Barca, o Lope de Vega, la comedia picaresca, obras como La Celestina o el poema del Mío Cid, o luego después, pues un poquito más, en otras épocas, el teatro de Shakespeare o sus sonetos. Y luego ya después también hablamos de clásicos cuando nos referimos a obras literarias que, aunque estén muy cerca en el tiempo, han sido lo suficientemente innovadoras e impactantes dentro de la sociedad que hoy en día se las puede considerar imprescindibles y se ha convertido en un clásico pues, por mérito propio en muy poco tiempo. Ahí podríamos meter, por ejemplo, 100 años de soledad. Claro, toda la literatura de García Márquez. También, por ejemplo, obras como A Sangre Fría de Truman Capote, que creó un género literario que es la literatura de no ficción, una historia sobre un asesinato terrible que conmocionó a la sociedad estadounidense y que, bueno, pues sirvió de base para relatar un poco el lado oscuro del sueño americano y de la vida americana. Como veis, pues
son maneras diferentes de ver un clásico. Para mí, pues como he dicho antes, un libro de 1970 y algo o 1980 me puede parecer un clásico, igual que me puede parecer un libro de 1800. Mira, por ejemplo, hablando como de la primera sección que he hablado, de la literatura grecolatina, pondría, por ejemplo, las Metamorfosis de Ovidio, que es un conjunto de historias, de cuentos, de leyendas de la mitología grecolatina, que hablan un poco pues desde el comienzo del universo y la creación del hombre, cuando Prometeo le dio el fuego sagrado a los hombres. Historias como las de Apolo y Dafne, Orfeo y Eurídice, que además tiene una especial relevancia para nosotros, porque acuérdate que tú y yo en el Festival de Mérida, la primera vez que fuimos, vimos una obra de teatro en la que estaba pues, inspirada por esos mitos griegos. Ese sería, por ejemplo, uno que propongo. Vale, pues yo, basándome en mi manera de catalogar los clásicos, te voy a meter un clásico muy moderno. Vale. A ver, con esto no digo que, a ver, evidentemente los clásicos vienen desde muy lejos, pero que yo considero también que hay clásicos muy cercanos a nuestra época. Y para mí uno de esos libros es El Padrino. Es un libro que leí, que yo no me hubiese leído nunca, no me atraía para nada, pero lo leí en un club de lectura y me fascinó. Yo no sabía nada de las películas y nada. El caso es que yo me leí El Padrino con este club de lecturas, El Padrino de Mario Puzo. Esta novela me flipó. Aparte de que está súper bien escrita, porque hay cosas que te cuentan, que a lo mejor no tienen nada que ver con la trama, pero está tan bien escrito que te tiene enganchado, porque hay cosas que a veces se va un poquito por las ramas, pero está tan bien escrito que te engancha. Es que cuando nosotros leemos una novela policíaca, siempre la lees del lado de la investigación, del investigador o de la víctima, pero nunca o pocas veces lo lees del lado del delincuente, vaya. Del delincuente, en este caso de la mafia, de la familia Corleone. Entonces me parece que es un punto de vista muy diferente y que a mí me atrajo mogollón, disfruté muchísimo la novela y que, de verdad que yo recomiendo a todo el mundo que se la lea, luego que vea las películas, que las películas son maravillosas. Otro libro que nos recomendaría, Sierra. El clásico de la literatura francesa, que es Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Y es una maravilla. Es la historia de una mujer, Emma Bovary, que es una chica de campo, se casa con un médico rural y, bueno, en un momento dado se tiene que trasladar a la ciudad y sueña con una vida mejor que la que no tiene. Va tomando una serie de decisiones equivocadas que le llevan a la ruina y a la desgracia. Entonces, la verdad es que es una historia muy significativa, porque, igual que la gran mayoría de la literatura del XIX, hace una crítica social enorme a la sociedad de la época y presenta a Emma Bovary, que aunque a veces es un personaje que no nos puede resultar muy simpático porque no toma las decisiones adecuadas y demás, sí que es cierto que lo que Flaubert quiere exponer ahí es identificarla como una víctima de la sociedad que está en ese momento imperando y que no deja a la mujer desarrollarse. Otro libro que voy a recomendar yo es el libro que, a ver, me voy a poner a recomendarlo cuando no lo he terminado, pero me quedan 2 capítulos y es Frankenstein, de Mary Shelley. Lo que estoy disfrutando este libro. Madre mía, yo pienso cómo esta muchacha con 18 añitos escribió esta historia. Es la madre de la ciencia ficción. Es maravilloso. Como todos hemos oído muchas veces durante toda nuestra historia, la historia de Frankenstein, y para nada es lo que estaba en mi cabeza. Me estoy llevando una sorpresa con este libro maravillosa. Es que Frankenstein, mi recomendación 100%. A falta de 2 capítulos estoy deseosa de llegar al final. Ya estás a punto de terminarlo, sí. ya puedes recomendarlo. Pero maravilloso. Y ahora me están entrando muchas ganas de leer Matilda, que es otro libro de ella, de Mary Shelley. Irra, otra recomendación para nuestro público. Les voy a retroceder hasta el siglo de oro, el siglo XVII, y voy a decir La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que es una obra de teatro fantástica, está escrita en verso clásico y habla un poco del sentido de la vida, de
de la condición del ser humano y que creo que hoy en día es uno de los, es tal vez la obra de teatro más elogiada de toda la literatura española. Me parece una maravilla el personaje de Segismundo, que es un joven príncipe que se le ha apartado del trono porque hay una especie de maldición que dice que acabará con su padre, y cómo intenta convertirse en hombre después de vivir prácticamente como un animal. Es una maravilla. ¿Cómo es? La vida es sueño y los sueños son. Vale, pues yo voy a traer un clásico venezolano. Un clásico escrito por Miguel Otero Silva, Casas Muertas, y que yo cuando empecé a leerlo me recordó mucho a la España vaciada. Es un pueblo que se está muriendo porque la gente se está marchando o se está muriendo. ¿Por qué? Tienen dos grandes problemas, y uno es un problema muy grande con epidemias por las plagas de mosquitos, y el otro es que la gente se marcha en busca de trabajo. En busca de trabajo porque en esa época está el auge de, no sé si se dice las minas de petróleo, eso no. Las refinerías. Las refinerías de petróleo, perdona. Entonces la gente se marcha del pueblo para buscarse un porvenir en los lugares donde está resurgiendo nuevos trabajos. Entonces el libro es precioso, empieza con una muerte que me recuerda mucho a Crónicas de una muerte anunciada, de una gran obra de Gabriel García Márquez. Y este libro luego tiene como una continuación, que es Oficina número 11, número 11 o número 1, Oficina número 1 puede ser, luego pondré una fotito con la portada, y la continuación es de cómo es el empiece de un pueblo. Igual que en Casas Muertas es la muerte de un pueblo, sí. Aquí es el resurgimiento del pueblo, que es donde está el trabajo ahora. Y vamos, yo Oficina número 1 o número 11, que ahora no recuerdo, no lo he leído, pero Casas Muertas es que es muy finito y está escrito precioso. Te lo recomiendo mucho. Genial. Pues nada, lo leeré entonces. Sí, sí. Otro, por ejemplo, que me gusta y que verdaderamente tampoco tiene mucho tiempo de antigüedad, es una novela de los años 40 aproximadamente, es Nada, de Carmen Laforet. ¡Ay! Ese libro es una maravilla. Una maravilla, tal y como está escrito, o sea, es fantástico. Es la historia de una muchacha, pues eso, que va a Barcelona a estudiar, y entonces se va a alojar en la casa de su abuela, en la familia de su padre con la que apenas ha tenido trato, y entonces de repente empieza a ver un ambiente familiar opresivo, oscuro, hay pasiones encontradas entre algunos miembros de la familia. Yo te digo, ¿te puede caer alguien tan mal como los personajes de ese libro? Sí, la verdad, menos el personaje de ella, Andrea, que es ¡Madre mía! Además, me recuerda mucho a Cumbres Borrascosas, y esta novela ha sido comparada con la obra de Emily Bronte, porque si te das cuenta, son personajes muy oscuros que toman decisiones también muy negativas, y sobre todo que se dejan llevar a veces por la ira, el odio, entonces por los impulsos animales, y eso es lo que hace que nos den un poco o sea, que pongamos cierta distancia hacia ello. Te entiendo. Vale, ahora que has mencionado a Emily Bronte, yo creo que no sería justo que tú y yo, que nos hemos mandado bastantes audios de 4 y 5 minutos. Hablando de literatura. Hablando especialmente de las Bronte, pues yo creo que se tienen que mencionar, se tienen que recomendar. Creo que los dos estamos igual, que hemos leído un libro de cada una de ellas, y creo que son los mismos libros. Sí. Yo quiero, incluso te voy a decir, quiero volver a releerlos y seguir con las lecturas que me quedan, pero tantos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, de Emily, Jane Eyre, de Charlotte, y
el que yo amo, La inquilina de Woolfield House, de Anne Bronte. Aunque ya en varios vídeos se habla de ello, pero vamos, es que no recomendarlo en un vídeo especial de clásicos. Además es que muy importante es porque el caso de estas tres hermanas que vivían en unos páramos aislados, pues que hayan trascendido tanto tiempo en una época en la que a las mujeres, primero, casi ni se las permitía escribir y muchísimo menos publicar, y que pudiesen llegar desde esa campiña inglesa, poder llegar a ser tan conocidas, tan valoradas y haber creado esos tres monstruos de la literatura, además de otras obras literarias también muy importantes, pues si quieres que te diga, tienen todo nuestro reconocimiento y todo lo que hablemos de ellas es poco. A mí mi preferida, mi más especial, era Anne Bronte con La inquilina de Woolfield House. Y yo estaba pensando mucho en por qué, porque quizá la calidad literaria no sea la mejor si lo comparas con Jane Eyre o la atmósfera tan visceral, tan oscura, con esos personajes tan potentes de Cumbres Borrascosas. Pero creo que ya sé por qué La inquilina de Woolfield House es mi... ¿Y por qué? A ver, cuéntanos. Porque creo que es la más valiente. Es que escribir sobre ese tema, sobre los malos tratos, me parece que para la época era algo muy valiente. Para mí es el libro más especial porque me parece el más valiente. Pido perdón porque he estado usando mal el nombre de la novela de Anne Bronte. He estado diciendo todo el rato La inquilina de Woolfield House y es La inquilina de Woolfield Hall. Lo siento, soy un desastre, lo siento, Anne Bronte, pero lo he estado diciendo mal. ¿Qué opinas tú de esto? Yo a mí, por ejemplo, pues de las tres, que me parecen las tres fantásticas, me quedo con Cumbres Borrascosas, primero por esa atmósfera de la que hablas y que sabe un poco, que te mete un poco dentro de también esos páramos oscuros, fríos, esa mansión que parece que se está cayendo a cachos, que es Cumbres Borrascosas, y también porque esos personajes van como almas en pena a la deriva. Y son brutales. Y es decir, también me parece muy significativo hablar de una historia de amor tan tóxica hoy en día, tan terrible, y que trasciende incluso es decir, el fin de la vida. O sea, no sé, me resulta muy significativa. Entonces, a mí es además la más visceral, yo creo, de todas, la menos cerebral. Es una obra que está escrita como con las tripas y con sangre. Y Jane Eyre es una maravilla. Además, una calidad literaria... Bueno, yo no entiendo mucho de calidad literaria, yo esto siempre lo digo, como pero es todo, que a mí me parece que eso está escrito... Es lo que te gusta, lo que no te gusta. Eso está escrito maravillosamente y la historia es maravillosa. Y el personaje de Jane Eyre... Esa institutriz que... pues eso, lucha también contra una sociedad y contra lo que... una familia que es una huérfana, que además ha sido criada por una tía que prácticamente la ha maltratado, pero ella tiene el coraje de marcharse de los lados de donde no la quieren y donde no es feliz, e intentar pues renacer un poco de sus cenizas. Esa determinación, ese coraje. Nuestro corazón. Así que no para ella. para la hermana Bronte, por que supuesto. Yo le había dicho a Irra, es que he hablado de ella en muchos vídeos. Pero es que es de formación profesional, ya no podemos obviarla. Vale. ¿Nos recomiendas otro libro, Irra? ¿Otra historia? Voy a hacer una recomendación es una novela, pero que está narrada de forma epistolar, es decir, a través de cartas que se van escribiendo unos personajes a otros. Y es Las amistades peligrosas, de Chaudelin Lacroix. Es una de esas novelas que fue muy significativa para la época, que ha trascendido muchísimo, es de mediados finales del siglo XVIII y habla un poco de la decadencia de la aristocracia francesa, porque además es la historia de dos libertinos que son el vizconde de Valmont y la marquesa de Mertel, que aparte de llevar una vida pues bastante libertaria a nivel sexual, lo cual puede estar muy bien, también se dedican a manipular y a destrozar a quien se le ponga en su camino simplemente por el placer de hacerlo.
Es una novela muy importante y trascendente para la época. Como el autor retrataba los hábitos de la clase dominante, de la realeza, la aristocracia, los abusos que había hacia la sociedad, tuvo mucho éxito entre las clases medias, entre lo que era la burguesía, y fue el germen de la Revolución Francesa. Fue una de las causas de la posterior Revolución Francesa y que acabase con el sistema monárquico y aristocrático del gobierno de la época. Entonces, un último libro que voy a recomendar. Bueno, un último, a lo mejor recomiendo otro ahora después de ti. Vale. Ya veré. Este libro es El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Ay, qué bien habla, Sierra. Menos mal que le tengo aquí. D.H. Lawrence. D.H. Lawrence. Bueno, pues esta novela fue una novela que la llevaron a juicio, la corona británica. Es una novela que fue censurada y en ella se habla mucho del placer femenino, cosa que para la época es un libro escrito después de la Primera Guerra Mundial, que para la época era algo muy controvertido. También habla de muchas cosas, solo quedarte con que hable solo del placer femenino es no decir de todo lo que habla la novela, porque esta novela también nos habla de la injusticia social, de la industrialización, de cuando después de la Primera Guerra Mundial empezaron a crear muchas fábricas, a destruir los bosques, la naturaleza. A mí es un libro que me gustó mucho y que yo lo recomiendo. Cuéntanos uno más, Sirra. Vale. Te voy a recomendar El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Que yo sé que es uno de tus escritores favoritos. Sí, Oscar Wilde es maravilloso, tiene una prosa magnífica, también escribe poesía, teatro y además tiene un gusto muy sutil, muy ácido. Me parece que es una de las plumas más inteligentes que ha dado la historia de la literatura. Pues el retrato de Dorian Gray... Grandes declaraciones, Irra, Grandes declaraciones, sí, fuertes declaraciones. Y además, sí, por lo menos a mi entender. Es la historia de Dorian Gray, que es un muchacho pues, de unos 22 años, es joven, muy atractivo, tiene una posición social estupenda dentro de lo que es la sociedad británica de la época, vive en Londres. Y de repente un día pues, le hacen un retrato además que parece como si tuviese vida. Muy realista. Muy realista. Él sale guapísimo, encantado con ese retrato. Y un día pues, le hacen un poco ver pues, la fugacidad de la vida, cómo de repente la juventud pasa, cómo llega la enfermedad, la degradación, la muerte. Y entonces expresa un deseo. Dice, ojalá yo pudiera seguir siendo joven, guapo, estar sano y fuese esa imagen la que degradase y la que envejeciese por mí. Esto está muy a la orden del día, ¿eh? Sí, por eso es un clásico. Por eso es un clásico, porque habla, por ejemplo, de esto de hoy en día, la sociedad en la que vivimos, la juventud y la belleza es un valor en alza, por encima de otras cosas que son seguramente muchísimo más importantes. Entonces, por eso son clásicos. Son clásicos porque trascienden todo, y porque se hablan de temas que siguen estando vigentes hoy en día. Pues yo te voy a hablar de otro clásico que su belleza también ha llegado hasta estos tiempos, que es Ana de las Tejas Verdes. Un libro precioso, escrito por Lucy Maud Montgomery. Qué mal digo yo ese apellido. Bueno. Debe ser que, claro, no... Ya lo has hecho mejor que yo. Yo no soy de Canadá. Lucy Maud Montgomery. Bueno. Es un libro precioso. A ver, sé que hay muchos más libros. Este es el primero, yo es el único que he leído. Pero es tan bonito. Yo creo que tenemos que aprender tanto de esa niña. Es esa niña que cuando ve algo bonito lo disfruta. Ella ve las flores de los árboles, la belleza de los bosques y lo celebra, lo festeja, lo disfruta. Y creo que estamos perdiendo un poco eso nosotros. Entonces yo creo que esta niña es encantadora, que además
cambia la vida de sus padres adoptivos. Vamos, yo lo recomiendo muchísimo. Sé que hay adaptaciones, hay series, pero bueno, pues yo siempre, si podéis leer el libro, genial, porque Ana es fantástica. Y vamos a terminar con un libro, que es, yo creo que el último audio que nos hemos mandado tú y yo hablando de libros es sobre Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Yo creo que este libro hay que decir poco. Me refiero que no hay que destripar mucho, No. porque cuanto menos sepas de él al entrar, mejor. Pero sí que es verdad que este libro tú puedes interpretarlo de distintas maneras. diferentes. Tiene no solamente el final, la historia en sí es tan abierta que tú puedes hacerte tu propia conjetura y es tan válida la que puedas hacer tú como la que pueda hacer yo, la que pueda hacer cualquier otra persona. Es que Irra y yo tenemos interpretaciones diferentes de ese libro, pero aparte de las interpretaciones que tiene, es que tiene una atmósfera. Y es una historia, en principio, es una historia de fantasmas. Es una historia de terror. Sí, es una Es historia terror, de es terror. una historia gótica. Lo que pasa es que como... Esa casa, qué miedo da. Esa casa, esas presencias extrañas y que todavía influyen además en niños, porque además hay niños dentro de la Hay una historia. institutriz, hay niños. Como en muchas de las buenas películas o en las buenas historias de terror. Entonces, Esos niños victorianos que dan tan mal rollo. Sí. Bueno, pues yo disfruté mucho los audios contigo. Ay, Irra, que me estoy leyendo este libro. Es verdad. Y eso. Que muchas gracias, Irra. Yo espero que os haya gustado, que hemos aquí dando nuestra pincelada de... Sí, además hablando un poco de lo que nos mueve y de lo que nos gusta, o sea que también... De lo que nos remueve de aquí dentro. Bueno, y antes de terminar... tengo una cosa para ti. ¡Ay! Irra, Sí. este es tu espacio para hacer lo que tú quieras. Bueno, pues mira, hace poco ha sido tu cumpleaños y entonces te he traído un regalo que espero que te guste mucho. A ver, esta que no. ¿Ves? Bueno, pues aquí lo tienes. Muchas gracias. Ábrelo porque además tiene que ver con la literatura y con el mundo de los libros, además para este podcast. Maravilloso. Ay, las fajas, odio las fajas. El infinito en un junco de Irene Vallejo, que le tengo unas ganas. ¿Sí? ¿La has leído? No. Pues le tengo muchísimas ganas. Pues calla, es que ¿sabes lo que pasa? Además, Que ¿es el ilustrado? sí, es la edición gráfica. Espérate, te comento. Pues ya sabes que es un ensayo sobre cómo fueron creados los libros y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Es un canto de amor a la literatura y a la gente que le gustan los libros. Entonces, esta edición es una edición en plan novela gráfica y pues nada, dije, pues ya que haces este podcast de literatura, que estás continuamente leyendo, pues un libro que refleje el amor por la literatura que tienes, digo, pues se lo tengo que regalar. Bueno, así que... yo os digo la verdad, yo ya no sé si esto es un podcast, son vídeos, pero Yo qué sé. ya no sé cómo llamar esto, pero yo lo único que puedo decir... Un batiburrillo de cosas. Que muchas gracias, que te quiero muchísimo. Disfrútalo y nada, yo espero que te guste. Una recomendación más y que gracias, que si os ha gustado pues lo podéis compartir con más gente. Hay una cosa. Este seguramente acabará siendo un clásico dentro de unos años. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Qué bien has terminado el vídeo. ¿A que sí? No se puede decir nada más. Muchas gracias. Gracias a Chao. todos. Chao.